Ya hasta es 3, 2, 1. La siguiente figura que tenemos en Jesús es la de sacerdote. Mire lo que dice ahí, Salmo 110, versículo 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces aquí tenemos la figura del sacerdote y cambia la posición, ¿no? En el profeta, la posición del profeta estaba frente al pueblo y Dios estaba atrás dándole la palabra a él. Pero en el sacerdote, la postura del sacerdote es de cara a Dios y espaldas al pueblo. Entonces fíjate que la posición cambia radicalmente. Ya no está mirando hacia el pueblo, sino está mirando hacia Dios. Y cuando habla el sacerdote, habla a Dios de parte del pueblo. Además ministraba en el lugar santísimo. Entonces en el lugar santísimo se ministraba todas las abluciones, todo lo que se sacaba, se sacrificaba. Entonces el sacerdote, ¿cuál es la dificultad del sacerdote? Que cuando moría se tenía que levantar otro. Y era pues más difícil falsear el sacerdote, si ahí no se habla tanto de falsos sacerdotes, porque realmente el sacerdocio venía de un linaje, era del linaje de Leví. Mire lo que dice Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí entonces sucede algo particular y es el linaje del Señor Jesús. No, porque en el linaje del Señor Jesús, por linaje no podría ser sacerdote, porque el linaje del sacerdocio en el Antiguo Testamento venía de una tribu, de los hijos de Leví, y Jesús es de los hijos de Judá. Entonces obviamente si uno dice Jesús es sacerdote, pues no cabría esa figura en Jesús. Pero aquí se levantó en la antigüedad desde Abraham un sacerdote que se levantó, que dice que no se sabe de dónde vino, para dónde se fue, y que ese sacerdocio, que además lo vincula como un rey, ese sacerdocio según ese orden es para siempre. Entonces fíjese que ya no hay una sucesión en el sacerdocio, sino que ese sacerdocio permanece para siempre. El sacerdocio terrenal, si lo podemos decir, del Antiguo Testamento, pues obviamente la persona moría, el sacerdote, y tenía que sucederlo otro sacerdote. Entonces aquí es algo particular, que es ese orden de origen superior que se manifiesta en Jesús como una perfección moral. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que presentar sacrificios por el pueblo. De nuevo le está así, presentando por el pueblo. Él primero tenía que presentar sacrificios por sí mismo, porque él también estaba en pecado, él también estaba sucio, estaba en inmundicia, y tenía que presentar primeramente el sacrificio por él y después presentarlo por el pueblo. Entonces, y presenta obviamente los sacrificios de los animales. Pero el Señor Jesús como sacerdote ya no tiene que presentar sacrificios por él mismo, sino que se presenta a él mismo en perfección, en santidad, como el sacrificio agradable para Dios. Él mismo es el sacrificio. Entonces ya no es la sangre de los animales, sino es la sangre misma de Él como un cordero inmolado perfecto. Y ahí si usted lee en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero y en semejanza de nosotros, pero sin pecado. Esa es la diferencia con respecto al sacerdocio de Jesús. Entonces ahí cumple también la segunda figura con ese sacerdocio según el orden
de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, es decir, no tiene que ser sucedido, y es un sacerdocio perfecto porque no presenta sacrificios por él mismo, porque él mismo es el sacrificio. Y esa misma figura de Melquisedec nos sirve para introducirnos en la tercera posición, que es la posición de rey, porque ahí en Hebreos 7 dice que él es un rey de Salem, rey de paz, ¿no? Entonces no solamente es ese sacerdocio no como sacerdote solamente, sino que ahora también es un rey, ¿no? Rey de paz. Ahora sí vamos a ir al Salmo y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, fíjense que ella le está dando una autoridad superior. Dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces hay una promesa ahí, es que le entregará ese trono a su hijo y colocará a todos sus enemigos bajo estrado de sus pies. Entonces el Señor le está pidiendo que se haga a su diestra. Esa posición de diestra es la posición de autoridad. Entonces, cuando uno mira en el Antiguo Testamento, uno podría preguntarse, pero ¿cómo un rey pudo haber sido mediador? ¿No? ¿Un rey puede ser mediador? Sí, porque el rey de Israel no es autónomo. Lo que pasa es que en la figura actual, usted sabe que separaron el gobierno es laico y el clero o la religión es la que tiene comunión con Dios. Entonces como que se abrieron esos dos poderes. Hoy en día existe el servicio eclesiástico o lo religioso y el poder por otro lado. Pero en la escritura nunca se ve esa separación de poderes. Siempre el rey estaba sujeto o como segundo en el gobierno. Claro, el rey estaba establecido por Dios y tenía la autoridad de Dios, pero estaba supeditado a la autoridad del Padre. O sea, él no era la suprema, no tenía la supremacía sobre el pueblo totalmente, sino que dependía de Dios para ejercer ese ministerio. Entonces, él es un ministro de Dios para gobernar al pueblo. Y la posición, ¿cómo es la posición de él? Entonces, él es una posición sobre el pueblo, ¿no? Entonces, de nuevo, la posición del profeta de frente al pueblo, Dios atrás, hablando Dios por medio del pueblo. El sacerdote de frente a Dios, el pueblo atrás, fungiendo él o representando en nombre del pueblo. Y aquí el rey, ¿cuál es la posición del rey? Él está sobre el pueblo, en autoridad, en gobierno, ¿no? Y obviamente Dios por encima del rey. Y cuando habla, pues él está hablando en la autoridad de Dios. Y pues de nuevo en las escrituras no se manifiesta esa separación. Y tenemos la manifestación más alta de un rey, está determinada en David, ¿no? En el reinado de David. Pero fíjese que ese tipo de David como Jesús, aunque David fue quizás el mejor rey, el reinado de oro para Israel, él cometió transgresión. O sea, él no era un rey perfecto. Él realmente cayó en abominación inclusive para Dios y cometió injusticias. Pero aún así está hablando de parte de Dios. Entonces, aunque él falla, pues Dios de todas maneras lo utiliza. Pero había una promesa de parte de Dios en levantar el tabernáculo caído de David. Hace poquito lo miramos en el estudio de Hechos. Cierto que hay una promesa, creo que era en Oseas, donde decía que él va a levantar de nuevo ese tabernáculo caído de David. Y lo vimos en el ejercicio de volver a Israel volverlo a la unidad a Israel. Pero aquí está hablando de levantar ese tabernáculo de David, a levantar ese reinado perfecto, ese reinado que ellos anhelan. De hecho, ellos todavía, los que no han creído en Jesús como Mesías, todavía esperan ese reinado. Nosotros sabemos que ese reinado ya llegó, porque mire lo que dice Mateo, capítulo 28.
ese reinado ya se estableció. ¿Cuándo? Mire lo que dice Mateo 28. Mateo 28, vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 18. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces fíjese que la potestad de Dios se estableció ahora en Jesús como rey. Entonces dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Pero Jesús está sujeto a esa autoridad superior en el Padre. Por eso él dice, el Padre mayor es que yo. Pues obviamente en magnitud, porque Jesús se despojó, pero aunque él tiene potestad sobre todas las cosas, está sujeto al Padre. Entonces Dios lo hace rey, Dios le eleva a la diestra en su coronación. ¿Cuándo? Pues lo levanta como gobernante sobre todos los siglos, o sea, sobre el cielo de los cielos, sobre esta tierra y lo que está debajo de la tierra. Por eso es que él es llamado el Rey de los Reyes, ¿no? Se lo ven en Apocalipsis, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y al igual que David, él es un rey que cuida las ovejas, como un pastor, ¿no? Fíjese que David, aparte de ser rey, él era un pastor y cuidaba a sus ovejas. Y Jesús también está haciendo esa función como rey y como pastor. Y ahora mismo Jesús es rey porque ha sido instituido por Dios en la resurrección y en la ascensión a tomar ese lugar. O sea, por eso Jesús dice, toda autoridad me es dada. ¿Por qué? Porque ya se consumó eso. Él ya muere como sacrificio y resucita. Es decir, por eso necesita otro sacerdocio. Si él hubiera muerto y si hubiera quedado muerto, pues era necesario levantar otro sacerdote, otro rey. Pero como él resucita, entonces es elevado a que tome su reino, como estaba prometido en Salmo 110, que tomara su reino, que todos sus enemigos quedaran sometidos bajo sus pies y él estuviera establecido como en la máxima posición de autoridad dentro de los siglos. Entonces fíjense que ahí se cumplen las cosas, las funciones del Antiguo Testamento en Jesús perfectamente, sin forzar la escritura, como profeta, como sacerdote y como rey. Y si volvemos a Juan capítulo 17, que es con lo que empezamos hoy. Juan capítulo 17, a ver si lo marqué acá. Juan capítulo 17, vamos a leer versículo 20 al 24. Y eso es con lo que yo quiero cerrar para que usted se lleve esto. Dice desde el 20, ¿no? 20 al 24, dice, Jesús está orando, esto es una oración, ¿no? Y la oración no solamente por sus discípulos, sino que dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces fíjense que está orando también por usted y por mí, y por todos los que han creído desde ese tiempo hasta ahora. Entonces él está siendo mediador ahí, porque está mediando ahora delante del rostro del Padre por nosotros. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, la diferencia que encontramos entre los profetas, sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento es que ellos mediaban externamente al pueblo. Pero en Cristo Jesús, Él es un verdadero mediador porque nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Entonces, ¿es la diferencia? Que ahora Jesús está en usted. Cuando usted ha recibido su palabra y su palabra mora en usted, ese es el Espíritu de Cristo. Por eso ahora nosotros tenemos vida espiritual, pero no cualquier vida, es la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces fíjese la diferencia tan radical. Ellos lo hacían de manera externa y constantemente, cada año había que repetir lo mismo. Nosotros una vez y para siempre recibimos ese Espíritu de Cristo y por ese Espíritu nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Entonces, ¿cuál es la posición? Fíjese que ya no hay una posición, ya no es
como profeta, ni como sacerdote, ni como rey, sino que nuestra posición es dentro de Cristo. Estamos en Cristo y Él está en nosotros. No es una analogía. Y por eso habla de unidad. Y fíjese que estar en Él es tener esa representación perfecta. Es decir, por eso cuando se hace la oración, cuando aquí el presentador hace la oración, normalmente hace la oración de arrepentimiento y dice que cuando nosotros venimos en arrepentimiento, Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado, porque no nos está mirando como nosotros, sino como su Hijo, porque estamos en unidad con Él. Y si nosotros estamos en unidad con Jesús y Jesús está en unidad con el Padre, entonces imagínense cómo estamos, cómo es la relación nuestra con Él. Y cuando Él habla, entonces fíjese que la palabra, ¿cuál es la posición con la que habla? ¿Desde qué posición? Cuando Él habla, es la palabra misma de Dios. Es la palabra que está saliendo de la boca de Dios. Por eso Jesús en un momento determinado dice, ustedes oyeron que se ha dicho, pero yo les digo. Y de nuevo, si no se tiene claridad quién es el Cristo, pues uno dice que es este atrevimiento que Jesús, está hablando aún por encima de la ley más antigua, por encima de la ley de Moisés. Pues claro, porque no es que Él es Dios, que se encarnó, es la palabra misma de Dios que se encarnó y es que nos está hablando en los términos y que tiene toda autoridad y que es nuestro sacerdote y que es nuestro profeta al que debemos oír y obedecer. Entonces es que hay una diferencia muy grande cuando nos acercamos a Jesús genuinamente, cuando nosotros hemos recibido su palabra y cuando nosotros podemos estar en unidad. Entonces ya estamos en Él y Él en nosotros. Si realmente usted ha ejercido la fe en Jesús y Él ha entrado en usted por su palabra, ahora usted tiene la unidad con Él y con el Padre. Entonces cuando nosotros, no sé si usted ha escuchado esa exclamación aleluya, ¿no? Siempre que escucho esa palabra me acuerdo de un pastor, el pastor de la iglesia donde nacimos, que decía que cuando él salía a evangelizar decía que por ahí llegaron los aleluyas, ¿no? Es una expresión muy común de los creyentes. Y esa expresión aleluya es la manifestación de adoración a nuestro Mesías. Es la manifestación de gozo, de gloria, es la mayor expresión de gozo de entender quién es Jesús como Mesías, porque le reconocemos como nuestro profeta, como nuestro sacerdote y como rey. Ese es nuestro Mesías, Él es nuestro Dios, Él es el que permanece en unidad y nosotros en Él. Entonces, gócese, cuando usted diga aleluya, entienda cuál es la posición que usted tiene ahora en Jesús, de unidad con el Hijo y de unidad con el Padre. Entonces, esto es una muy buena noticia, ¿o no? Eso es una buena nueva de gozo para regocijarnos realmente de la posición que nosotros tenemos en unidad en Cristo. Regocíjese en esa unidad. Si no siente esa unidad, si usted no siente que pertenece al cuerpo, a Jesús mismo, entonces acérquese confiadamente, pregúntele por qué usted no siente eso, por qué no puede experimentar ese gozo de estar en plenitud con Él. Gócese en la presencia del Señor porque ahora estamos en unidad con Él y con el Padre. Vamos a orar, vamos a darle primeramente gracias a Dios por esto que hizo, por lo que está haciendo en nosotros. Jesús dice, yo me santifico en tu palabra, porque tu palabra es verdad, para que estos sean santificados. Entiende que lo que está haciendo el Hijo nos afecta directamente delante del Padre, su posición delante del Padre, su intercesión delante del Padre por nosotros, es lo que hace que nosotros seamos uno con Él. Entonces, y eso también ¿qué hará? Que ninguna fuerza del enemigo se pueda ni siquiera atrever a contender en contra de usted, porque usted está en Cristo y Cristo en usted, y Él tiene toda autoridad, como dice Filipenses, sobre todas las cosas que están en el cielo, sobre todas las cosas que están en la tierra y sobre todas las cosas que están debajo de la tierra, y toda rodilla se doblará debajo del nombre de Jesús. En ese nombre usted, como lo dijo Pablo, es más que un vencedor. Entonces vamos a orar y darle gracias al Señor por tan alto privilegio. Padre Celestial, nosotros te
Te damos tantas gracias en esta mañana por tu palabra que es la verdad y tu palabra que nos ha hecho libres, que nos ha permitido experimentar el gozo de ser verdaderamente tus hijos, de estar en unidad con el Hijo y por ende en unidad contigo, Señor. Nosotros nos gozamos en ese privilegio tan alto. Nos rendimos delante de ti y colocamos, Señor, nuestra vida, toda nuestra vida como el sacrificio vivo y santo que es agradable para ti, como olor fragante sobre nuestra oración ahora, porque estamos en unidad, Señor. Gracias, ayúdanos a permanecer en esa unidad, ayúdanos a fortalecernos cada día más en tu palabra, santificarnos en tu palabra, que es la verdad. Yo te pido que tú bendigas, Señor, que tú envíes la bendición a todos los que en esta mañana se conectaron, que se conectan para recibir esta palabra, que seas tú glorificándote en cada uno de ellos, manifestándote con poder, permitiéndoles sentir esa plenitud de existencia que es ser llamado un hijo de Dios, que somos coherederos contigo, que tenemos el mismo privilegio de entrar a ese lugar santísimo, que es el lugar que tú recibiste de herencia. Gracias te doy, Señor. Bendice a todos los que se conectaron. Bendice a las personas que nos han pedido por oración, Señor, que seas tú enviando tu palabra, trayendo sanidad, trayendo liberación, abriendo los ojos, quebrantando toda obra de la oscuridad, Señor. En esta mañana presentamos a estos hermanos que nos han pedido por oración, Señor. Glorifícate en ellos. Envía, Señor, envía en esta mañana el poder de tu Espíritu, ángeles y poderes que obren en favor de los que están sufriendo o están padeciendo enfermedad o yugo o situaciones difíciles, Señor. Levántalos, Señor. Tráelos a la unidad de tu cuerpo, tráelos a la unidad de tu nombre, tráelos a la unidad espiritual, Señor. Que tu Espíritu more también en ellos. Te lo pedimos para que seamos uno como tú y el Padre son uno. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Y amén, mis hermanos, de verdad que es un gozo poder ser uno. Fíjense que a pesar de la distancia nosotros somos uno en Cristo Jesús y la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, un gozo poder compartir con todos ustedes. Esta semana, miércoles, tenemos nuestro estudio, 7:30, jueves, Dios mediante, estaremos en la casa de Don Fidel, continuando con los estudios del libro de Mateo. Próximo domingo, si el Señor permite, estaremos en Villa de Leyva de manera presencial. Un abrazo gigante y todas las bendiciones. Goces en el Señor. Chao. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas
de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible.